¿Qué se celebra el 5 de febrero? ¿Quién se acuerda? ¿O quién sabe? ¿No? Se celebra la promulgación, exacto, Sharon, promulgación de nuestra Constitución mexicana. Por lo tanto, nos dan este día. Bueno, no el 5 de febrero exactamente. Se va a recorrer al primer lunes de febrero. El primer lunes de febrero, los famosos puentes, es por el 5 de febrero. Aunque ahorita hay una propuesta por el presidente de que a partir del siguiente año nos den el 5 de febrero el mismo día, o sea, nada de que se recorre el primer lunes, no, sino que nos van a dar exactamente el 5 de febrero. Si cae en martes, nos van a dar martes, si cae en jueves. Está bien, sí, porque, por ejemplo, yo ahorita que les pregunté, ¿por qué nos dan puente el primer lunes de febrero? Ah, pues quién sabe, a lo mejor por el día de la Candelaria, ¿no? Cuando pues no es así. Entonces, ¿por qué está bien? Porque todos vamos a saber que se celebra el 5 de febrero. ¿Por qué? Oye, ¿por qué nos dieron hoy? ¿Qué se celebra? ¿O qué? Ah, pues el día de la Constitución. Así ya nos va a quedar claro, pues fechas importantes de a lo mejor de México. ¿Por qué no nos conviene? Porque obviamente a lo mejor no nos vamos a poder ir que a Cuernavaca, a Acapulquito, porque no vamos a tener viernes saliendo nos vamos, sábado, domingo y el lunes. Ya no, ya puede, inclusive tampoco conviene porque, por ejemplo, si cae en sábado o si cae en domingo, pues ya no vamos a tener este día de descanso extra. El 21 de marzo, ¿por qué dan el 21 de marzo? ¿Qué se celebra el 21 de marzo? Se celebran dos cosas, pero es por una en la que nos dan este día. 21 de marzo. Exacto, Sharon. El natalicio de Benito Juárez. Muchos dicen que por la primavera, no. Por el natalicio de Benito Juárez es que nos dan el tercer lunes de marzo, pero en conmemoración al 21 de marzo, que es el natalicio de Benito Juárez. El primero de mayo, ¿por qué nos dan el primero de mayo? El día del trabajo. Bien, Naomi. Bien, Axel. Bien, Sharon. Exacto. Nos dan el primero de mayo porque se celebra el día del trabajo. 16 de septiembre. Tenemos descanso 16 de septiembre ¿por qué nos dan el 16? El Día de la Independencia. Exacto, gracias, Monse. Por el Día de la Independencia, que si no mal recuerdo, este año cae en miércoles. Y este sí nos los dan el mero 16 de septiembre, porque pues a lo mejor amanecemos pues todos crudos. Luego viene el 20 de noviembre. ¿Por qué nos dan el 20 de noviembre? ¿Qué se celebra el 20 de noviembre? La Revolución. Así es. Pero nos van a dar el tercer lunes de noviembre, no el mero 20 de noviembre. Luego el 1 de diciembre de cada 6 años por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. El 1 de diciembre cuando hay elecciones para el nuevo presidente. Entonces por eso es cada sexenio, cada 6 años. Y por último, el 25 de diciembre, porque es un día después de Navidad. Bueno, más bien Navidad, un día después de Nochebuena. Si algún trabajador labora en alguno de estos días, se le debe de pagar un 200% más. Esto es, se le va a pagar el triple de lo que gana. Si ganaba 150 y trabajar uno de estos días, se le debe de pagar 450 pesos. Vamos a ver la prima dominical. Ya más o menos la vimos en recursos humanos. ¿Qué es la prima dominical? Es el derecho brindado a todo trabajador
que va a prestar sus servicios en día domingo, independientemente de su descanso semanal, que sea ese día o no. El trabajador deberá recibir una prima del 25% sobre su salario de días ordinarios. Esto quiere decir que cada vez que el trabajador labore el día domingo, se le debe adicionar esta prestación. Ejemplo, si el salario diario es de 100 pesos y se trabaja en domingo, el importe de la prima dominical, según la ley, será del 25%. Entonces vamos a multiplicar lo que gane diario por punto 25, pues son 25 pesos. Entonces se le va a pagar al trabajador 125 pesos. Descanso para madres trabajadores, ya dijimos que se le va a dar un descanso de 6 semanas antes de dar a luz y 6 semanas después. Vacaciones. Los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán un periodo anual de vacaciones pagadas que no será menor a 6 días laborales. Este mismo aumentará en 2 días más hasta llegar a 12 por cada año de servicios. Un año, 6 días, le corresponden 6 días de vacaciones. 2 años, 8 días de vacaciones. La tablita que hicimos en recursos humanos, para los que no estuvieron en recursos humanos, al ratito por WhatsApp les mando la tablita. Ya que llegamos a los 5 años, van a ser 14 días. ¿Por qué? Porque después del cuarto año, los periodos van a aumentar en 2 días por cada 5 años. Al ratito les mando la tabla. Si un trabajador labora en sus días de vacaciones, estos deberán pagarse con un 200% más, o sea, el triple, igual que si trabajan en algún descanso obligatorio. Los días de vacaciones se deben acordar entre el patrón y el trabajador y no deben de ser menores a los que marca la ley. ¿Cuándo yo voy a tomar mis vacaciones? Pues obviamente cuando yo quiera y siempre y cuando también pues la empresa no tenga en ese entonces a lo mejor días fuertes. Si yo le pido no sé, si mi empresa se dedica a la venta de alcohol o a la producción de alguna bebida embriagante, obviamente en septiembre, diciembre podrían ser nuestros días, nuestros meses más fuertes. Si yo le pido vacaciones en septiembre a mi patrón, a lo mejor me va a decir, oye, aguántame, en septiembre es mi mes más fuerte, te las doy para noviembre o te las doy en agosto. Deben de acordar ambas partes, porque no se puede ver afectado el patrón, pero tampoco el trabajador. La prima vacacional, igual que la prima dominical, esta es un derecho que nos dan por tomar pues descanso. ¿De cuánto es este beneficio? Igual, del 25% independientemente de nuestro salario. Las vacaciones no las deben de pagar, pero aparte nos dan este extra para que nosotros lo podamos ocupar a lo mejor para un día de comida a donde nos vayamos, a lo mejor para un día de hospedaje, no sé. Dependiendo de lo que ganemos es nuestra prima vacacional. Obviamente quien gana el salario mínimo, su prima vacacional por 6 días a lo mejor va a ser de 400 pesos. Una cantidad que uno dice, no hombre, ¿cuánta ayuda? Pero a final de cuentas 400 pesos yo creo que no se le van a negar a nadie. El salario. El salario es la retribución que el patrón debe pagar al trabajador por su trabajo. Esto lo establece el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. El salario se integra con un pago hecho en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que se entregue al trabajador por su labor. Ya vimos cuál es el salario diario integrado y cuál es el salario base cotización. Bueno, pues ya sabemos qué conforma cada uno de ellos y también los intereses que nos cobran por nosotros pues laborar. A Carlos y Brenda que no han tomado recursos humanos, más adelante cuando vean esta materia van a aprender a calcular el salario diario integrado y el salario base cotización, que son dos cosas distintas.
El pago de los salarios se debe efectuar en día laborable. No te pueden pagar, si tu día de descanso es sábado y domingo, te deben de pagar el viernes o bien el lunes. Este 31, no sé qué día caiga, creo que cae, a ver, déjenme ver. Cae lunes. Bueno, si cayera domingo, te podrían pagar ya sea el viernes o el lunes. De la misma forma, los salarios no se pueden embargar, excepto ya vimos por qué cosas sí te pueden descontar del salario. Por ejemplo, que te demanden por pensión alimenticia o que a lo mejor tengas alguna deuda con el SAT, con el Infonavit, Fonacot. Solamente así sí te pueden descontar. Por otro motivo no te pueden descontar. Si tienes alguna deuda con el patrón que él te haya prestado de su bolsillo, no te puede descontar vía nómina. Los salarios tampoco se deben de pagar más allá de un plazo de una semana para trabajos materiales y de 15 días para los demás tipos de trabajo. Si tú cobras por mes, o sea, te deben de pagar el 30, pero a lo mejor la empresa tuvo algún conflicto, no hizo bien los cálculos de nómina, no sé, no tiene dinero para pagarte, se les da chance de que te paguen 14 días. Después, si excede de 15 días, pues ya aquí ya habría que demandar a la empresa o meter una queja a la junta local o a la Profedet. El salario se pagará en efectivo con moneda de curso legal y de manera directa al trabajador. Aquí hago un paréntesis porque hay una laguna, hay un error en la ley. ¿Por qué? Porque ya no nos pagan en efectivo. Antes nos pagaban, bueno, les pagaban a los trabajadores en un sobrecito de estos amarillos y ahí les metían su quincena, su mes y se los pagaban. Actualmente ya nos depositan en la tarjeta de débito. ¿Por qué hacen esto? Obviamente para que el SAT se entere. Tú al abrir una cuenta, ya sea de débito o de crédito, el SAT ya sabe de ti, ya sabe que tú estás recibiendo dinero. El SAT, al ver que tú estás recibiendo dinero, obviamente te va a pedir tus declaraciones anuales. Va a decir, oye, tú recibiste esto, ¿qué onda? ¿Por qué no me estás declarando? ¿Por qué no me estás declarando cuánto es lo que gastas? Para no evadir impuestos y que al rato pues tengamos una tremenda deuda con el SAT. Con el SAT ni se metan, el SAT sí es temible, porque sí cobra multas muy, muy grandes. Así sean 3,000 pesos, 4,000 pesos, ustedes declárenlo. Al final, al siguiente año, con su declaración, les van a regresar parte proporcional de sus declaraciones. Entonces, también a largo plazo conviene que nosotros sí hagamos declaraciones ante el SAT. Y el salario, como ya también se paga en tarjeta de débito, también los bancos saben que estás tú trabajando y que te ofrecen su Afore, porque la mayoría de los bancos ya tienen la Afore. Ya vimos que es Afore, pero voy a explicarlo para los chicos que van entrando. La Afore es aquella institución en donde nosotros vamos a ir ahorrando para poder jubilarnos, para poder ya pensionarnos cuando tengamos 60 o 65 años. Ya no nos va a pagar el gobierno. Antes sí, antes el gobierno te pagaba tu pensión mensualmente, ya no. Lo que nosotros ahorremos es lo que vamos a percibir ya sea en una sola exhibición o mensualmente. Entonces, mientras más ahorremos nosotros, más vamos a disfrutar de nuestra vejez. Entonces, por eso nos pagan por tarjeta de débito. Nada de que por seguridad, por si te asaltan, no. Es meramente por interés. Las maneras más comunes de fijar el plazo de un salario son por comisión, cuando a lo mejor los de ventas no reciben como tal un salario, pero sí les dicen, mira, si tú me vendes tres tazas, tres cobijas, yo te voy a dar una comisión por unidad de tiempo. Dependiendo del tiempo que tú me trabajes, yo te voy a pagar, que es lo que normalmente se hace. Me trabajas 8 horas, bueno, te pago 250 pesos. Por precio alzado. Aquí es dependiendo en cuánto esté, por ejemplo, el dólar, la moneda. Hay trabajadores que ganan en dólar. Obviamente, si yo te digo vas a ganar $20 al día y yo llego aquí, bueno, estoy aquí en México, voy y lo cambio, va a haber días que a lo mejor voy a ganar 4,000 pesos.
y a lo mejor un día el dólar se elevó muchísimo y está en 30 pesos, pues obviamente voy a ganar 8,000 pesos. Entonces, dependiendo de cómo esté la moneda con la que me van a pagar, pues es lo que yo voy a recibir diariamente o quincenalmente. Luego, por unidad de obra, el ejemplo de los albañiles. Por tú me construyes esto o tú me haces esto, yo te pago esto. También los ingenieros. ¿Me reparas mi laptop? ¿Cuánto me vas a cobrar? No, pues 700 pesos. Ok. Normas e instituciones que protegen el salario. Para proteger y ayudar la economía de todos los trabajadores, el gobierno autorizó a varios organismos públicos y empresas privadas para que los trabajadores adquieran artículos de primera necesidad y algunos bienes duraderos y viviendas de bajo precio. Algunas de estas instituciones son Fonacot, Infonavit y Conampos. El Fonacot ya dijimos que nos da préstamos para a lo mejor mejorar los muebles de nuestra casa. Podemos pedir un préstamo a Fonacot para adquirir una estufa, porque a lo mejor la nuestra se nos descompuso, un horno de microondas, un refrigerador, inclusive nos da préstamo para comprar televisiones. El Infonavit nos da un préstamo para adquirir una casa, para mejorar nuestra casa que a lo mejor está en construcción, para comprar material para mejorar esta casa. Y luego viene CONAMPOS. CONAMPOS es el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario. Este comité tiene como propósito promover entre todas las organizaciones una buena paga para todos los trabajadores, así como un trabajo decente. Ellos también ofrecen asesoría contractual, información socioeconómica, protección del salario y que a los trabajadores se les pague bien. Cuando a nosotros no nos pagan el salario base, que es de 123.22, este es el salario mínimo actual en 2020, nosotros podemos ir a Conampos y pedirles, oye, ¿en cuánto está el salario? Si no sabemos. Bueno, pues ellos nos van a decir 123.22. Yo hago mi cálculo de cuánto gano diario y les puedo decir, es que a mí me pagan 100 pesos, 80 pesos. Entonces, con ambos se va a encargar de hablar con nuestro jefe, con nuestra empresa, y le va a dar una notificación, oye, le estás pagando a tu trabajador menos del salario mínimo. Es la primera y última vez que te lo advierto. El patrón debe de aumentar el salario de estas personas que no ganan ni el mínimo, y si no lo hacen, pues con ambos le va a pasar la queja a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y esta le va a dar una multa al patrón. Salario mínimo. El salario mínimo es la cantidad de dinero que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos considera que un trabajador debe de recibir por sus servicios prestados a un patrón o a la empresa, considerando que es suficiente para subsistir. Salario mínimo de hoy, 123.22. Hace 2 años estaba en 80 pesos. Entonces, sí fue grande, algo grande lo que hizo Andrés Manuel, porque nunca se había subido así el salario mínimo. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto, lo máximo que lo subió fue 1 peso con 20 centavos. Wow, qué ayuda, ¿no? Y Andrés Manuel sí lo subió 20 pesos, el 20 pesos punto 25, si no mal recuerdo. Entonces, sí lo subió de una manera pues grande, a lo mejor decimos 20 pesos qué, pero con 20 pesos pues a lo mejor es lo que gastamos de pasaje. Entonces ya tenemos un dinerito extra que a la semana son que 100 pesos y al mes son 400 pesos, pues son buenos. Estos salarios se fijarán cada año y regirán a partir del 1 de enero del siguiente año. A lo mejor en diciembre nos van a decir que el salario aumenta a 125, porque no creo que aumente otros 20 pesos. A lo mejor nos dicen 130 pesos. Tenemos nosotros que estar checando en esta comisión, meternos a la página de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y ver en cuánto está nuestro salario del siguiente año, en cuánto va a estar. ¿Por qué? Porque así como sube, también nosotros en nuestra nómina debemos de checar que suban estos pesos diarios de lo que se está aumentando.
Es bueno, me han preguntado, ¿es bueno que se suba el salario? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque obviamente recibimos más dinero. ¿Por qué no? Porque algunas cosas de la canasta básica suben. Por ejemplo, si sube el salario mínimo, a lo mejor sube 1 peso o 50 centavos el kilo de tortillas o el huevo, cosas de la canasta básica. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pueden solicitar una revisión durante la vigencia de los salarios cuando se presenten las circunstancias económicas que lo justifiquen. Se puede revisar en todas las empresas si realmente están pagando el salario mínimo o no. La Comisión Nacional se integrará por representantes de los trabajadores, por representantes patronales y el secretario de Trabajo y Previsión Social. Entonces, hay trabajadores, hay patrones y está el secretario o el director de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No sé si han visto a esta secretaria que sale en algunas conferencias de López Gatell con todo esto del COVID. Es una secretaria de pelo chinito. Esta secretaria es la directora de esta comisión y ella se va a encargar, junto con trabajadores y patrones de esta secretaría, de ver si realmente el salario debe de subir o se puede mantener así. Nunca puede bajar el salario. Si ya está en 123.22, no nos pueden decir el siguiente año que va a bajar a 118. No, eso no se puede. Esta comisión se subdivide en comisiones regionales según las zonas económicas del país. Ya sabemos que en la Ciudad de México este es el salario mínimo, pero para la zona de la frontera, por ejemplo, Baja California, e inclusive Sonora, Sinaloa, los países del norte reciben otro salario. El salario de ellos está como por los 186. ¿Por qué ganan más? Porque pues allá sí están más caras las cosas. Pasamos al tema del aguinaldo. El aguinaldo es aquel beneficio que nos van a dar por diciembre. Los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que se deberá pagar antes del 20 de diciembre y este equivale a 15 días de salario, por lo menos. Cuando un trabajador no ha cumplido el año de servicios, se le va a pagar la parte proporcional. ¿Cómo vamos a sacar la parte proporcional? Bueno, si de 365 me dan 15 días, lo que puedo hacer es, ¿cuánto es la mitad de 365? Bueno, me darían 7.5 días y así hacer como una tabla proporcional. También ahorita vamos a hacer ejercicios de esto. Derechos y obligaciones de los trabajadores y los patrones. La Ley Federal del Trabajo va a establecer cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de los patrones, pero también al momento de que nosotros nos contratan, en nuestro contrato deben de venir estipulados, así como en los reglamentos que vamos a ver pegados en toda la empresa. En el momento en que se realizan los acuerdos de un contrato, se deben agregar estos derechos y obligaciones para el beneficio del trabajador en el apartado de cláusulas. Se pueden dar casos en donde los acuerdos llegados por el patrón y el trabajador se beneficie a alguien más o se beneficien más de lo que indique la ley, que son las prestaciones superiores a las de la ley. Si la ley dice que son 6 días mínimo, el patrón me puede decir, yo te doy más que lo que dice la ley, te voy a dar 8 días. De aguinaldo, la ley nos dice que son 15 días, pero yo te voy a dar a ti 20 días. Pero nunca se puede beneficiar más al patrón. Es decir, el patrón nunca te puede decir, de aguinaldo aquí nada más se dan 10 días. No, eso es ilegal. Algunos de los derechos que encontramos son: 1, reparto de utilidades; 2, el sistema de ahorro para el retiro, que es el SAR; la prima de antigüedad; capacitación; adiestramiento; madres trabajadoras y trabajo de menores. Reparto de utilidades. Los trabajadores van a participar en este reparto de utilidades conforme al porcentaje que determine la Comisión Nacional
para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y estas utilidades corresponden a la renta gravable según las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las empresas cada año le van a presentar su informe a Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al SAT, en donde van a expresar cuánto ingreso tuvieron y cuánto egreso tuvieron, cuántas ganancias tuvo la empresa, pero también cuántas pérdidas tuvo a lo mejor por compra de materiales, por adquisición de nuevos trabajadores. Los trabajadores deberán conocer los resultados de estos informes. Claro que sí, Brenda. ¿A esta? De todos modos, Brenda, al ratito les mando las diapositivas de recursos humanos, bueno, a los que vieron recursos humanos, y a ustedes también les mando esta de la legislación laboral. Por nada. Entonces, ya que nosotros como empresa brindamos nuestro informe de cuántos egresos y cuántos ingresos tuvimos, Secretaría de Hacienda va a saber si realmente tuvimos ganancias. Si tuvimos ganancias, aquí sí tenemos la obligación de pagarle a nuestros trabajadores el reparto de utilidades. Pero si tuvimos más pérdidas, obviamente no estamos obligados a pagar estas utilidades, ya que estas utilidades van a ser repartidas de manera equitativa según el porcentaje brindado por esta comisión. Si yo a lo mejor como empresa puse esto nuevo de que vamos a reciclar las hojas que ya no ocupemos, pues vamos a voltearlas y en estas vamos a imprimir a lo mejor los manuales. Entonces la empresa se está ahorrando el comprar hojas a cada ratito. Entonces ya no va a tener tanto egreso en papelería a lo mejor. En plumas, pues ya les va a dar y les va a decir, si las pierden, pues ya responsabilidad de ustedes, las tienen que pagar. Entonces está haciendo ahorros. ¿Qué va a pasar? Que yo como trabajador voy a saber que la empresa no está gastando en papelería, por lo tanto sí me va a tener que pagar utilidades el siguiente año. Si no les pagan utilidades en su trabajo, pueden ir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pedir el informe de su empresa. Sí se los van a dar. ¿Por qué? Porque es un derecho que tenemos los trabajadores de recibir utilidades. Cabe aclarar que no todas las empresas tienen la obligación de realizar este pago de utilidades. Las empresas que quedan exentas del pago de utilidades son las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Cuando ustedes creen su empresa y tengan a sus trabajadores, el primer año no les deben de pagar utilidades, porque obviamente ustedes apenas están estableciendo, no van a tener tantas ganancias. ¿Por qué? Porque yo invertí una suma de dinero pues grande y el primer año se supone en materia de emprendedores que debo de recuperar lo que yo invertí y posterior al año ya voy a ir obteniendo ganancias. Luego vienen las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo en los primeros años de funcionamiento. Ejemplo, la empresa que cree la vacuna de COVID no va a pagar utilidades a sus trabajadores porque están haciendo un producto nuevo, no saben si realmente va a funcionar o no va a funcionar. Por lo tanto, no se les van a dar utilidades a los trabajadores. Empresas e industrias extractivas de nueva creación durante el periodo de exploración. A lo mejor se descubre en la mina un nuevo, pues una nueva perlita, una nueva piedra. Tampoco se les van a dar a los trabajadores estas utilidades. ¿Por qué? Porque no saben realmente cuánto vale esta piedra. Y obviamente el estudio del valor, pues sí requiere mucho tiempo. Por lo tanto, un año después de que se haya descubierto esta cosa nueva, sí nos van a pagar utilidades. Este año no nos van a pagar nada.
Luego, las instituciones de asistencia privada, reconocida por las leyes, que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin ningún ánimo de lucro y sin designar en forma individual a los beneficiarios. Por ejemplo, Teletón. Yo sé que Teletón pues sí tiene lucro. No todo lo que gana realmente va para la ayuda hacia las personas que lo necesiten, no. Pero Teletón no paga ni utilidades y ojo aquí, Teletón tampoco paga impuestos. Por eso muchas empresas que se dedican a lucrar crean una asociación humanitaria. Por ejemplo, ponen un albergue o ponen un hospital dedicado para brindar terapia a personas que han sufrido algún accidente o personas con alguna discapacidad, o abren a lo mejor una escuela para niños con síndrome de Down. ¿Con qué fin lo abren? No porque tengan un bonito corazón y wow, son Madre Teresa de Calcuta. No, lo abren porque si ustedes ponen, aparte de su empresa, alguna institución humanitaria, no les cobran intereses. A ustedes como empresa, el SAT no les va a quitar ni un porcentaje de lo que ganen. Si ganan 1 millón al año, el SAT les quitaría más o menos como 100,000 pesos, 180,000 pesos. Pero si abren ustedes alguna obra humanitaria, no les va a quitar ni un peso, porque ya están ayudando al país con este tipo de asistencias. Luego viene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos los que trabajen para el IMSS o para alguna institución pública descentralizada pero con fines obviamente educacionales, asistenciales, culturales o de beneficencia, no les deben de pagar utilidades. Luego, las empresas que tengan un capital menor del que fija la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de las industrias. La cafetalera, la azucarera, puede pagar utilidades siempre y cuando pues sí esté ingresando bastante dinero. Estas empresas, estas ramas industriales, la Comisión Nacional de Salarios fija cuánto es el ingreso mínimo o el ingreso máximo que deben de tener. Si exceden de este ingreso, sí están obligados a pagar utilidades. El reparto de utilidades entre los trabajadores se tendrá que realizar dentro de los 60 días a la fecha en que se pague el impuesto anual. ¿Alguien sabe cuándo se paga este impuesto? ¿Cuándo tenemos que hacer? ¿En qué mes tenemos que hacer la declaración al SAT? ¿En qué mes se hacen? ¿Alguien sabe? Las personas físicas, o sea, nosotros los trabajadores, debemos de hacerlos entre marzo y abril. Este año se dio la oportunidad que por todo esto del COVID pudiéramos hacer la declaración hasta el 30 de junio, pero normalmente es marzo y abril cuando nosotros podemos hacer la declaración. Esto es que para junio, 60 días para junio, nos deben de estar pagando este reparto de utilidades. La utilidad se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual. No, me dice, no sé, y eso que mi mamá es contadora. No me gusta la contabilidad. Pero aunque no te guste, Naomi, cuando trabajes vas a tener que hacer estas declaraciones para que también puedas recibir las utilidades. La utilidad se va a dividir en dos. La primera va a ser el reparto igual entre todos los trabajadores, tomando en cuenta, obviamente, cuántos días fueron los que trabajó. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Dependiendo de lo que tú ganes y cuántos días hayas trabajado en un año, es lo que te van a pagar de utilidades. No a todos los trabajadores se les va a pagar lo mismo. Depende, uno, el salario y dos, cuántos días has laborado. Si, por ejemplo,
Naomi entra a la empresa y solo lleva un mes, 2 meses, no se le van a hacer reparto de utilidades. Debe de haber trabajado por lo menos 3 meses durante el año anterior, porque acuérdense que las utilidades son devengadas. Se va pagando las del 2020, no las van a pagar en 2021, las del 2019 en el 2020 y así. El sistema de ahorro para el retiro, ya igual ya lo vimos un poco en recursos humanos. Actualmente nosotros ya nos pensionamos por medio de una Afore o a través del Seguro Social o del ISSSTE, pero al surgir la ley del SAR, los trabajadores afiliados a este vivirán al retirarse de lo que hayan acumulado en su SAR, en su Afore. Si yo junté 100,000 pesos, solo con 100,000 pesos voy a vivir de aquí a lo que dure. Supongamos que yo me jubilo a los 60 años y tengo 100,000 pesos y vivo hasta los 100 años, entonces vamos a dividir 100,000 pesos entre 40. 100,000 entre 40, 2,500 al año. Ahora dividamos 2,500 entre 12. Vamos a recibir la maravillosa cantidad de 208 pesos al mes. Entre 30 vamos a recibir y vamos a tener que vivir con 6 pesos punto 90 centavos. Con 7 pesos vamos a vivir. ¿Qué vamos a hacer con 7 pesos? Prácticamente nada. Entonces, la verdad sí es una burla esto del sistema de ahorro para el retiro. Por eso recomiendo que todos los que ya estén trabajando hagan aportaciones voluntarias. Mientras más tengamos, exacto, no, ni para un chicle. Mientras nosotros tengamos más en nuestra Afore, pues obviamente más pensión, más dinero vamos a recibir al día. Las personas que empezaron a trabajar antes de 1996 sí reciben una cantidad mayor. ¿Por qué? Porque el gobierno antes nos pagaba como pensión, como jubilación, el último salario que nosotros percibimos. Es decir, si yo recibía 8,000 pesos al mes, me van a pagar 8,000 pesos de jubilación. Eso estaba súper padre. Pero bueno, gracias a nuestros presidentes anteriores como Salinas, que fue el que implementó todo esto, pues nosotros los que tenemos más o menos entre 19, de 19 a unos 40 años, estamos por esta ley. Entonces, básicamente, nuestra pensión va a ser muy absurda. Por eso es bueno que nosotros vayamos al 7-Eleven y hagamos depósitos a lo mejor diarios de 10, 20 pesos para que nuestro ahorro se vaya acumulando y a la hora de ya nosotros pedir nuestra jubilación, pues tengamos algo por lo menos más estable, no sé, 200 pesos diarios. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a multiplicar 200 por 30. 200, aquí está. 200 por 30 son 6,000 al mes. Por 12, 72,000 al año. Por 40 años que yo vivo más, son 2,880,000 pesos. Entonces, para yo vivir, entre comillas, bien, debo de ahorrar 2,280,000 pesos. ¿Se escucha una cantidad pues fuerte? Sí, pero sí lo puedo lograr con estas aportaciones, a lo mejor 50 pesos diarios, 20 pesos diarios, o a lo mejor no podemos 50 pesos diarios, pero sí se puede. O sea, si tenemos estas malas costumbres de comprarnos diario un refresco de 3 litros a la hora de comida, quitamos esto, preparamos un agua de sabor, agua simple, y estos 30 pesos que gastábamos en refresco, mejor vamos y los ponemos en nuestro sistema de ahorro. Vamos al Seven y depositamos para nuestro sistema de ahorro. Como ya les conté que solo van al Seven, dan su CURP, piden que van a aportar para su Afore, dan su CURP y con eso ya ustedes pueden ver reflejado que depositaron 30 pesos para su Afore. Otra cosa que ya les mencioné, no pidan ayuda de desempleo porque les bajan sus semanas que ya cotizaron.
¿Y esto qué es? Pues que van a tener que trabajar más para poder jubilarse. Las aportaciones al seguro de retiro depositada por el patrón cada 2 meses la cantidad del 2% del salario base. Nuestro patrón debe de depositar a nuestra Afore el 2% cada 2 meses, es decir, 1% cada mes. Y las aportaciones al Infonavit, las cuales se van a hacer por parte del patrón, serán del 5% del salario base y estas de igual forma serán de manera bimestral. O sea, prácticamente 2.5 nos van a aportar nuestros patrones para el Infonavit al mes y el patrón deberá informar al trabajador y al Infonavit sobre esto. El patrón nos va a dar una hojita que el Infonavit le da al momento de pagar nuestra aportación del Infonavit y esta hojita nos las puede dar el patrón o nada más enseñárnoslas o bien darnos una copia de que realmente el patrón sí está haciendo las aportaciones para que nosotros podamos pagar nuestra casa. La prima de antigüedad. En los contratos colectivos de trabajo se realizan varias maneras para llevar a cabo el ascenso de los trabajadores. Una de estas maneras es considerar la antigüedad del mismo. En recursos humanos vimos que para ascender a un trabajador se toman en cuenta varios aspectos: los conocimientos, la actitud, las habilidades, pero también la antigüedad, porque los que tienen mayor antigüedad tienen más derecho de que se les ascienda en un trabajo. Esto significan varios beneficios tanto para el patrón como para el trabajador, traducidos en derechos a los trabajadores según el tiempo en el que hayan elaborado en la empresa. Los trabajadores tienen derecho a una prima de antigüedad basada en las siguientes condiciones. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Por cada año que yo trabaje, voy a generar antigüedad y me van a dar 12 días de salario. ¿Cuándo me van a pagar esta prima de antigüedad? Cuando yo renuncie o cuando a mí me corran. Para determinar el monto del salario, nos vamos a ir al artículo 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo. Pero ahorita nos vamos a nuestro pequeño break de 5 minutos, son 8:08. Nos vemos regresamos 8:13, porfa. Listo, chicos, continuamos. Estábamos en la prima de antigüedad. La prima de antigüedad se paga a los trabajadores que se separen voluntariamente. Cuando renunciamos, nos deben de pagar esta prima de antigüedad, siempre y cuando nosotros hayamos cumplido 15 años de servicio. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o la injustificación. Cuando a nosotros nos corren, nos deben de pagar esta prima de antigüedad, siempre y cuando hayamos cumplido 15 años de servicio. Si no los cumplimos, pues no tenemos derecho a este pago. Para el pago de la prima, en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se observarán las normas siguientes. Si el número de trabajadores que se retire, ¿a qué se refiere con el retiro voluntario? Cuando ya nos vamos a jubilar, también nos deben de pagar esta prima de antigüedad. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del 10% total de los trabajadores de la empresa o establecimiento o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. Por ejemplo, si yo tengo 100 trabajadores en mi empresa y 10 se retiran al mismo tiempo, yo les tengo que pagar a todos el mismo día
que se estén retirando, bueno, en el momento del retiro. Pero si el número de trabajadores que se retire excede del 10%, en nuestro ejemplo es el 20%, 20% de 100, pues son 20 trabajadores. Si se retiran 20 trabajadores, se va a pagar a los que primeramente se retiren. Por ejemplo, si a lo mejor Monse metió primero el retiro, luego lo metió Abraham, luego lo metió Carlos, se les va a ir pagando conforme lo haya metido y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan del dicho porcentaje. A lo mejor hay 23 trabajadores los que se retiraron en el mismo año. Pues si exceden, estos últimos 3 trabajadores se van a tener que aguantar o no les voy a pagar yo hasta el otro año esta prima de antigüedad. ¿Por qué? Porque imagínense, pagarle la prima de antigüedad a 23 personas en un solo año, pues va a presentarse una crisis a lo mejor financiera en la empresa. Entonces, por eso también se establece cuánto es lo máximo que puede pagar la empresa por año. Ahora, si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje del 10%, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad. ¿Cómo? A lo mejor Sharon es la que ya tenía más antigüedad, ya tenía trabajando 30 años y Axel 27. Entonces a ellos dos se les va a pagar primero esta antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los demás trabajadores, a Naomi, a Abraham, a Carlos, a Brenda les voy a pagar después porque voy a respetar la antigüedad que tenía Sharon y Axel. Vamos a ver algunos derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Primero nos vamos a enfocar en las obligaciones de los trabajadores. Una de sus obligaciones es cumplir la disposición de las normas de trabajo. Si en el reglamento, en la norma de mi empresa, me establecen que debo de entrar a las 8 de la mañana y yo no cumplo, llego a las 10, a las 11, pues este podría ser motivo de despido justificado. Observar las medidas preventivas e higiénicas acordadas por las autoridades. También tengo como obligación respetar todas estas medidas higiénicas y de prevención. A lo mejor si me están diciendo ahorita con todo esto del COVID, usa cubrebocas, usa careta, tengo la obligación de cumplir con estas medidas higiénicas, porque si no lo hago, también puede ser motivo de despido justificado. Ejecutar el trabajo con empeño y cuidado en el lugar y tiempo correspondiente. Si yo llego nada más a calentar la silla y me pongo a ver películas, me pongo a jugar Candy Crush, me pongo a jugar en el teléfono, obviamente no estoy cumpliendo lo que yo pacté en el contrato con el patrón, por lo cual se me puede despedir. Luego, darle aviso al patrón sobre cualquier causa que nos evite concurrir a nuestro trabajo. A lo mejor tuvimos algún percance vehicular, algún problema familiar, no nos sentimos bien. Bueno, tenemos que avisarle a nuestro patrón el motivo por el cual no vamos a ir a desempeñar nuestras labores. En el caso de que si nos sentimos mal, debemos de acudir al IMSS, no a un SIMI, a un hospital particular, porque así no nos puede justificar la falta. ¿Alguien recuerda a cuántas faltas tenemos derecho como trabajadores al mes? ¿Cuántos días podemos faltar al mes como máximo? ¿Quién se acuerda? 13. Sí, Naomi. Bien, Axel. 3. Si nosotros tenemos 4 faltas en un mes, es motivo de despido. Obviamente si no las justificamos. Si llegamos al quinto día y llevamos nuestra receta, lo que nos dieron en el IMSS, el patrón está obligado a justificárnoslas, no a pagárnoslas, únicamente a justificarlas y decir, bueno, ok, traes justificante,
Por eso debe de ser del IMSS. Si el patrón te inscribe en el IMSS, no es nada más de adorno, es para que lo ocupes. En caso de los trabajadores que no tienen IMSS, pero el patrón les paga alguna institución privada o les dan gastos médicos, no sé, equivalentes a 1 millón, a 2 millones, ahí sí pueden presentar y deben de presentar la receta y el ticket de lo que hayan gastado en el servicio médico. ¿Para qué? Para que ellos se los paguen y para que les puedan justificar. Pero en caso de que tengan IMSS, únicamente los patrones van a aceptar justificaciones por esta institución. En caso de que a lo mejor haya fallecido algún familiar cercano, obviamente no porque falleció el primo les van a justificar, sino porque falleció alguno de sus padres, hermanos, hijos. Ustedes con el acta de defunción pueden justificar pues estas faltas y el patrón no está obligado em, pues por ley, pero sí moralmente, pues el patrón debe de entender la situación y pues obviamente no, inclusive no descontarte estos días, pero sí justificártelos. Otra obligación del trabajador es desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o representante. ¿Qué es esto? Que nosotros debemos de obedecer lo que nos diga el patrón, siempre y cuando esté apegado a nuestro trabajo. No cuando yo diga obedecer todo es todo, no. Obviamente cosas ilícitas, cosas que no tienen que ver con nuestro trabajo, no nos puede obligar a desempeñar. Pero nosotros en cuestiones de trabajo debemos de hacerlo conforme nos los diga él y brindando nuestro mejor desempeño. ¿A qué están prohibidos los trabajadores? ¿Qué tienen prohibido hacer? Realizar actos que puedan poner en peligro su propia vida, su propia seguridad. No sé, si trabajan en algún laboratorio y saben que esta sustancia es dañina para sus ojos, pues obviamente no se van a asomar a la botella porque pueden perder la vista. Entonces, tienen prohibido realizar actos que ellos saben que corren peligro su vida o corren peligro a lo mejor su salud. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso. No pueden faltar porque les dio flojera. Bueno, sí pueden, pero no deben, porque les dio flojera y prefirieron estar dormidos. Como saben que sus faltas máximas son 3, pues les vale, al fin me lo descuentan, pues ya ni modo. Pero no deberían. Extraer de la empresa útiles o materia prima elaborada. Muchos trabajadores hacen esto, de que, ay, pues yo sé que a mi hija le pidieron hojas blancas o tuvo que llevar a la escuela sin hojas blancas, pues la empresa tiene un montón, me llevo sin hojas. No se debe de hacer esto. Yo sé que sí, muchos lo hacen, pero no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque uno, pues eso es robar, eso es falta de honradez. Y dos, la empresa se da cuenta. Aunque tú no lo creas, muchas empresas tienen cámaras. Tú no las ves porque son cámaras muy diminutas. Se dan cuenta y dicen, wow, esta persona es capaz de robarse unas hojas, va a ser capaz de robarle dinero a mi empresa. Y también esto es motivo de despido. Te pueden despedir inclusive por haberte robado una plumita. Otra prohibición es presentarse al trabajo en estado de embriaguez o con alguna sustancia, pues como una droga. No puedes presentarte bajo la influencia de alguna droga o en estado de embriaguez. Si tú te presentas drogado o alcoholizado, pues obviamente el patrón, si es muy buena onda, te va a regresar y te va a decir, vienes mañana cuando no vengas así. Pero también puede inclusive reportarte ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y obviamente pues sería motivo de despido. Ahora nos vamos a las obligaciones de los patrones. Los patrones están obligados a cumplir también con las normas de su trabajo aplicables en el establecimiento y también están obligadas a pagar los salarios y las indemnizaciones conforme a las normas vigentes en las empresas. Están obligadas a pagarle salario a los trabajadores, están obligadas a que en caso de que hayan sufrido algún accidente de trabajo, sus empleados les paguen una indemnización. En caso de, no sé, de alguna prestación como Infonavit, Fonacot, están obligados a pagar estas prestaciones. Proporcionar un local seguro para el almacenaje de las herramientas. ¿Por qué? Porque a lo mejor el patrón
va a pensar que los trabajadores son los que se están robando estos útiles o esta materia prima, cuando en realidad no. Cuando en realidad la seguridad de en donde se guardan, o sea, en la bodega, pueden entrar los clientes y agarrar los materiales. Entonces, están obligados ellos a brindar un lugar seguro, con pues seguridad, ya sea un candado o alguien que esté cuidando, el almacenaje de todas las herramientas y todos los productos que la empresa pues haga. También están obligados a mantener el número suficiente de asientos en cada centro de trabajo. Este es muy común que le lleguen quejas a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué? Porque luego en las oficinas faltan que sillas para los clientes, sillas para los trabajadores, inclusive vemos a los trabajadores de pie en la laptop o en la computadora. Luego proporcionar a los trabajadores los útiles y herramientas para realizar su trabajo. Esto sí deberían de aplicarlo y también debería de ser revisado por la Secretaría de Trabajo, porque muchas veces los trabajadores compramos el material porque no nos brindan el material o a lo mejor el material que nos brindan no es de calidad. Por ejemplo, nos dan una laptop, pero una laptop de esas marcas hechizas, de las marcas, no sé, chinas, y nos dura 3 meses. Y todavía el patrón nos dice, no, ya me la descompusiste y te la descuentan. O sea, tenemos que dar material de calidad para que nos dure y obviamente pues no echarle la culpa al trabajador. ¿Cuáles son las prohibiciones de los patrones? Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o sexo. No deben ellos de prohibir que trabajen a lo mejor personas mayores de 40 años o porque es mujer, porque es hombre. Luego, exigir que sus trabajadores consuman los productos de la empresa. Si a lo mejor alguien de ustedes trabaja en Bimbo y el patrón los obliga a que compren al mes, no sé, 1,000 pesos de productos Bimbo, esto está prohibido. Por ejemplo, em, yo trabajé en una Afore y nos estaban obligando a afiliarnos en esa Afore. Y yo dije, no, o sea, esto está prohibido, no me puedes obligar. Bueno, si no quieres registrarte en la Afore, em, te vamos a despedir. Dije, no, está prohibido, no me tienen que obligar. Pero yo vi que en ese entonces la forma en la que estaba yo, pues sí estaba generando buenos rendimientos, entonces dije, bueno, nada me cuesta, no pierdo nada, está generando buenos rendimientos, me voy a meter a esta Fore. Actualmente pues ya me salí porque ahorita no está con buenos rendimientos la Fore. Luego, exigir y aceptar dinero de los trabajadores como gratificación. No podemos decirle, no sé, por ejemplo, Naomi, necesito que me des un porcentaje de tu salario porque, no sé, porque te ayudé a hacer tu trabajo. No, no nos pueden ni pedir salario, ni pedir algún bono, ni pedir, no sé, si nos dedicamos a vender X cosa, pedirnos material de lo que nosotros vendemos. Otra prohibición es obligar a los trabajadores a afiliarse, retirarse al sindicato al que pertenezcan o a votar por determinada candidatura. Por ejemplo, en el IMSS cambian a cada ratito de presidente de sindicato. No te deben de obligar a votar por este presidente o a asociarte ante este sindicato, afiliarte a este sindicato. No, tú tienes la libertad de elegir por quién vas a votar y a qué sindicato quieres pertenecer. Y tampoco también tienen prohibido hacer o autorizar colectas en los distintos centros de trabajo que tenga la empresa. De que, ay, voy a hacer una colecta porque ya me quedé sin dinero. O ay, voy a hacer una colecta porque quiero irme de viaje. Y va pidiendo a todos los trabajadores. Pueden hacer colectas en caso de que, no sé, algún trabajador haya sufrido algún accidente o algún trabajador esté pasando por un mal momento, no sé, que falleció algún familiar cercano y no tenga la solvencia económica para pagar los gastos funerarios, que sabemos que salen muy caros, pues el patrón puede pedir ayudas, pero no de manera obligatoria. Quien quiera puede ayudar a su compañero fulanito de tal porque está pasando por esto. Se puede hacer, sí, pero no de una manera obligatoria. ¿En qué momentos nos pueden suspender del trabajo? La suspensión del trabajo
es aquella que nos van a hacer de manera temporal o permanente. Nos pueden suspender algunos días o nos pueden suspender siempre el trabajo. Algunos de los ejemplos en los que se pueden dar la suspensión de trabajo son los siguientes. Por alguna enfermedad contagiosa del trabajador. Si al trabajador le dio COVID, pues lo van a suspender. ¿Por qué? Porque obviamente si sigue laborando, pues va a contagiar a todos los trabajadores. Entonces se suspende, no se despide ni se da de baja, no, se suspende nada más. Luego la incapacidad ocasionada por algún accidente o enfermedad de trabajo. Si tuvieron algún accidente, obviamente se van a ir de incapacidad y se van a suspender sus labores. Por arresto del trabajador. Si te arrestaron, no sé, porque le pegaste a alguien en la vía pública, porque, no sé, agrediste a algún policía y te van a arrestar, se suspende del trabajo. Pero aquí tenemos que esperar si tienes alguna sentencia. Naomi, esto ya sería como discriminación, ¿no? ¿Qué, Naomi? ¿Qué ya sería discriminación? Bueno, seguimos en lo que nos contesta Naomi de qué sería discriminación. En caso del arresto, tenemos que esperar si realmente va a tener una sentencia grave. Ya que dé la sentencia al juez, a lo mejor el juez va a decir 8 años, pues aquí ya sí tendríamos que terminar la relación de trabajo. Si nada más es porque a lo mejor grafiteó en la calle, pues obviamente aquí va a ser un arresto de días. Si lo despiden, si es que sale positivo a COVID. Ah, sí, claro. Ahorita no te pueden despedir si es que sales positivo al COVID, no te pueden despedir, únicamente te suspenden, que son más o menos 15 días en lo que tarda en recuperarse una persona con COVID, pues te suspenderían, no sé, 15, 25 días en lo que te recuperas. Pero porque te dio COVID no te pueden despedir, porque sería discriminación, no es tanto discriminación, sino que sería despido injustificado. Y aquí entraría una mega demanda para la empresa. Inclusive ahorita las empresas tienen orden por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de no correr a nadie, salvo que sí sea pues con algún buen motivo, a lo mejor porque el trabajador robó, porque el trabajador le pegó al patrón o le quiso hacer algo a alguna de sus compañeras, o al revés, alguna compañera le quiso hacer algo a uno de sus compañeros, eh, sí se puede despedir, pero no se puede despedir nada más porque sí, porque la empresa ya no tiene el dinero suficiente. No, ahorita está prohibido despedir a personas. Si despiden a personas, puedes meter demanda y seguro, seguro la ganas. ¿Va a tardar? Sí, claro, pero recordemos que mientras más tarde, más te pagan. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a que me paguen como si no hubiera dejado de trabajar, a lo que se le conoce como salarios caídos o salarios vencidos, que vamos a aprenderlo a calcular el día de mañana cuando empecemos a ver ya el cálculo de la liquidación y del finiquito. Y por último, viene la falta de documentos de acreditación del trabajador. Me pueden suspender porque a lo mejor se dieron cuenta de que no entregué mi INE o que no entregué mi comprobante de domicilio o que no está bien mi, mi activación ante el IMSS. Entonces me pueden decir, a ver, hasta que estés activo en el IMSS, regresas a trabajar o hasta que me traigas tu INE, regresas a trabajar. Ahora vamos a ver la diferencia de la rescisión del contrato o la rescisión del trabajador. La rescisión tiene como objetivo, ahora sí, finalizar con las relaciones entre el patrón y entre el trabajador. Esto se hace considerarse violados los derechos o al existir casos justificados. Algunos ejemplos para realizar esta acción son los siguientes. El trabajador engaña al patrón con documentos falsos. Si yo voy a Santo Domingo y pido que me hagan un título de licenciada en Derecho
y se dan cuenta la empresa, pues obviamente me pueden despedir de manera justificada porque yo estoy falsificando unos documentos. Inclusive me pueden acusar con un ministerio público y meterme una demanda a mí por falsedad de declaración o por falsedad de documentos. Y luego, cuando un trabajador tiene enfrentamientos físicos con otros trabajadores, cuando el trabajador pues es grillero o es peleonero y pues agrede a otros compañeros, es motivo de despido con justificación. Aquí el trabajador pues no puede demandar y si demanda perdería porque el patrón va a comprobar que fue despedido porque le pegó a otro compañero o a una compañera. Cuando el patrón presente faltas de honradez, cuando a lo mejor el patrón le roba dinero de su nómina al trabajador y el trabajador ni en cuenta. Aquí el trabajador puede demandar porque podría demandar la rescisión. ¿Qué es esto? Que va a demandar que le rescidan, que lo despidan, pero de manera justificada, esto es, que le paguen lo correspondiente. Cuando el trabajador ocasione daños físicos o de palabra al patrón o a familiares de este. Cuando el trabajador conoce a la pareja, al esposo, a la esposa del patrón y va o saben dónde vive y va y le hace daño a su casa y amenaza a su esposa, también puede ser motivo de despido y aquí el patrón tendría que meter dos demandas, una ante la Junta de Conciliación, em, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y ante un ministerio público. ¿Para qué? Para pedir que no se acerque este trabajador a su familia ni a él y evitar pues un mayor conflicto a futuro. La terminación de las relaciones laborales se realiza cuando termina la relación y las obligaciones, pero por ambas partes. A diferencia de la rescisión, es cuando el trabajador va despedido o él mismo renuncia. La terminación puede ser por voluntad de ambas partes. Le dice el patrón al trabajador, oye, ¿sabes qué? Em, pues la verdad es que, mira, yo te ofrezco que te vayas a otra sucursal o te ofrezco que te pases a esta vacante porque ya no puedo yo solventar la vacante en la que estás. Y el trabajador dice, no, ¿sabe qué? Pues mejor me voy. Entonces, ambas partes están de acuerdo en terminar esta relación de patrón-trabajador. La muerte del trabajador. Aquí obviamente se termina esta relación, se termina el contrato por muerte del trabajador, por muerte del patrón no, porque el patrón pues puede designar o bien se queda alguno de sus hijos, alguno de su familia con la empresa o por terminación de la obra. El ejemplo de los albañiles. Contrato pues obviamente cuando terminen de construirme lo que yo les pedí que me hicieran o por una incapacidad física o mental del trabajador. Cuando tienen un accidente de trabajo y su incapacidad es permanente, total, esto es, de que ya no va a poder realizar su trabajo, no sé, supongamos que tuvo un accidente en moto y perdió ambas piernas e inclusive perdió una mano, pues obviamente está imposibilitado totalmente de seguir con laborando, se va a terminar la relación laboral, pero yo, patrón, tengo la obligación de pagarle una indemnización al trabajador, pero ya no va a trabajar para mí, se termina. O por alguna incapacidad mental del trabajador. A lo mejor el trabajador sufre trastornos mentales, sufre bipolaridad, pues esto es motivo de que se termine la relación porque se va a ver más afectado tanto el patrón como el trabajador, por tanto a lo mejor tanto estrés. Indemnización en las relaciones laborales. Se puede definir como indemnización a la retribución brindada al trabajador ante los abusos o ante las injusticias del patrón. Algunos ejemplos son las primas vacacionales que no se hayan pagado, los salarios caídos que no se le hayan pagado al trabajador, horas extra que se le deban y las demás prestaciones indicadas a la Ley Federal del Trabajo. Les voy a dejar de tarea que me investiguen cómo calcular el finiquito y cómo calcular la liquidación. Por ejemplo, en el finiquito es
el pago de las vacaciones que no se me hayan pagado, salarios vencidos, ¿qué otra cosa más me deben de pagar en caso de que yo necesite o a mí me tengan que dar finiquito o que a mí me tengan que dar liquidación? Son dos cosas distintas. Y también quiero que me digan cuándo se paga liquidación y cuándo finiquito. Cuando me despiden, ¿qué me pagan? ¿Liquidación o finiquito? Y cuando yo renuncio, ¿qué es lo que me pagan? ¿Para qué? Para mañana aprender a calcular estos dos. Conforme a la tarea que me manden hoy, vamos a ver si realmente le hicieron bien. Es decir, si me ponen, me tienen que pagar, eh, no sé, la prima vacacional de hace 2 años, yo voy a decirles, no, esa ya no se paga o sí, sí se puede pagar. Entonces, ¿qué se tiene que pagar en liquidación y qué se tiene que pagar en finiquito y cuándo se paga cada uno de estos? Eso queda de tarea, porfa. Está fácil. Lo pueden encontrar en la Ley Federal del Trabajo. Prescripción en materia laboral. ¿Qué es la prescripción? Esta se da cuando se termina una obligación después de cierto tiempo. Por lo general, las acciones de trabajo terminan en un año con las excepciones que consigna la Ley Federal del Trabajo, como son finalización de las relaciones laborales. ¿Por qué prescriben? Prescriben en un mes las acciones para despedir a los trabajadores disciplinarios y para efectuar descuentos en sus salarios. Yo tengo un mes para hacer esto. Si pasa el mes, ya no puedo ni descontar a lo mejor porque me dañó alguna máquina. Si ya pasó el mes desde que se me notificó a mí que dañé la máquina y que se me iba a descontar y me lo descuentan 3 meses después, es inválido porque ya prescribió, ya no me pueden descontar. O por las acciones del trabajo para separarse del mismo. Yo puedo, a lo mejor hay un motivo por el cual yo me tengo que separar del trabajo. Si el patrón no me insiste después de un mes, yo me puedo quedar a seguir laborando. Prescribe en un mes este derecho del patrón. Finalización en 2 años. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnización por riesgo de trabajo. Yo tuve un riesgo de trabajo y no me lo ha pagado el patrón. Yo tengo hasta 2 años para exigirle el pago al patrón. Si ya no existe mi derecho. Prescripción es cuando deja de existir algún derecho al que nosotros teníamos. Finaliza en 2 años también por acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo. Si mi familiar falleció por algún riesgo de trabajo, falleció yendo al trabajo, falleció repartiendo pizza en caso de los repartidores de pizza, bueno, pues yo como familiar tengo la obligación, tengo el derecho de reclamar las ayudas por fallecimiento, la indemnización hasta 2 años. Pasado de 2 años yo ya no puedo reclamar nada y el patrón no va a estar obligado a pagarme nada, porque para eso existe un lapso de tiempo. Luego, las acciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje de los convenios celebrados ante ella. Si yo tengo un convenio ante la Junta de Conciliación y termina el 30 de agosto de este año, pues yo voy a poder exigirlo hasta el 30 de agosto del 2022. El 1 de septiembre yo ya no lo puedo exigir. Ya corrió el lapso que me dio la Junta de Conciliación y Arbitraje. Finalización interrumpida por la presentación de una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esto no tiene como tal una prescripción. Yo puedo demandar a la empresa sin algún tiempo. Eso sí, si la voy a demandar porque me despidieron injustificadamente, tengo hasta un año después del despido. Pero si fue, por ejemplo, no sé, con todo esto de la pandemia, me despidieron en abril, tengo 3 meses para ir y levantar esta demanda, esta queja ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o ante la Profedet. Si la persona en cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, porque a lo mejor todavía no pasa este lapso del tiempo, pero la persona
le dice, pues ya prescribió, como que prácticamente te otorgó el perdón de esto, pues obviamente ya aquí deja de existir un derecho contra esta persona. Dudas de la prescripción. Igual les digo, ahorita terminando la clase, les comparto las diapositivas porque prácticamente legislación laboral la terminamos hoy de manera teórica. Y mañana vamos a ver únicamente, bueno, mañana les voy a hacer 2 Kahoots. A los que vieron recursos humanos, les voy a hacer Kahoot de recursos humanos y de legislación laboral. Y también vamos a hacer un review de todo lo que vimos tanto de recursos humanos como de legislación laboral y al final, no sé, esto lo vamos a hacer en 40 minutos y 1 hora 20 minutos la vamos a dedicar para aprender a calcular liquidación y finiquito para que cuando ustedes ya estén laborando o los que ya laboran sepan cuánto les corresponde en caso de que los despidan y sepan cuánto les corresponde en caso de que ustedes mismos renuncien. Dudas de la prescripción, porque es un tema que viene bastante en el examen. No hay dudas. Ok. Sindicatos. ¿Qué es un sindicato? Bueno, el sindicato es una organización, es la base organizativa para el logro de los derechos del trabajador, así como el contrato colectivo, el contrato ley y el derecho a huelga. Un sindicato es un grupo de personas, en este caso de trabajadores, que se va a encargar de defender todos los derechos de todos los trabajadores. Si algún trabajador no le están cumpliendo algo del contrato, el sindicato va a ser el encargado de demandar al patrón o de hablar con él antes de llegar a la demanda y exigir que le cumpla este derecho al trabajador o trabajadores. Según el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, las define como aquellas asociaciones de trabajadores o patrones para la defensa, mejoramiento y estudio de sus intereses. No nada más hay sindicato para los trabajadores, también hay sindicato para los patrones. El artículo 123 de nuestra Constitución declara que tanto los trabajadores como las empresas tienen derecho a coaligarse, a poder estar dentro de un sindicato. Por otro lado, el artículo 379, pero de la Ley Federal del Trabajo, va a determinar que únicamente puede ser disuelto por los votos de las 2/3 partes del conjunto. ¿Esto qué es? Se puede terminar el sindicato únicamente por la mayoría de votos, prácticamente. En México hay diferentes tipos de sindicato conforme al artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo. Para los empleados existen los sindicatos gremiales. ¿Cuáles son los gremiales? Son los trabajadores de una sola profesión, es decir, puros abogados, puros contadores, un sindicato de puros doctores, en el caso del IMSS, un sindicato a lo mejor de puras secretarias. Otro tipo de sindicato es el de empresa, formados por trabajadores de una sola empresa. Ejemplo, todos los trabajadores de Bimbo van a formar un sindicato. ¿Cuál es su tipo de sindicato? Pues sindicato de empresa. Aquí no importa si hay abogados, si hay contadores, si hay repartidores, si hay productores, etcétera. Luego vienen los industriales. Estos son conformados por trabajadores de dos empresas de una misma rama. Por ejemplo, no sé, Nescafé y Café Oro. Son dos empresas diferentes, pero pertenecen a una misma rama industrial, que es la cafetalera. Entonces puede haber sindicatos industriales que están conformados por dos empresas, pero que pertenecen a una rama industrial. No puede ser, por ejemplo, eh, Splenda, que es azúcar, y Nescafé, porque no es la misma rama. Sí son dos empresas diferentes, pero no es la misma rama. Luego viene las nacionales de industria. Son trabajadores de dos o más empresas internacionales. A lo mejor, no sé, este,
una empresa X aquí en México con otra empresa X de Brasil, de Colombia, se pueden coalirse en algún sindicato y estos sindicatos son los nacionales de industria. A lo mejor, no sé, de ULE. Aquí en México hay una industria, una empresa que se llama, no sé, Window, y en Colombia hay otra que se llama, tiene un nombre X, se pueden unir estos sindicatos siempre y cuando pertenezcan a la misma industria, pero de manera internacional, no nada más de México. Luego, de oficios varios. Estos están formados por diversas profesiones con un mínimo de 20 trabajadores. No sé, en una escuela hay maestros de derecho, hay maestros de contaduría, hay maestros de gastronomía, maestros de veterinaria. Pueden formar un solo sindicato y a lo mejor hay una universidad que tiene varios planteles, pues son un solo sindicato de oficios varios. Y los sindicatos para los patrones pueden ser únicamente dos, de una o varias ramas, como en el caso de los industriales, pero aquí sí ya entran dos ramas. Ya se pueden crear sindicatos de trabajadores que se dediquen al hule y de trabajadores que se dediquen a la caña. Y los nacionales, únicamente de patrones que sean obviamente de México. ¿Qué es huelga? El último tema de legislación laboral. La huelga es la suspensión temporal del trabajo llevado a cabo por una coalición. Esta huelga puede ser tomada por un sindicato o bien por algunos trabajadores. Estas deben de buscar cuál es el objetivo de las huelgas, que haya equilibrio. ¿Por qué se va a hacer una huelga? Porque a lo mejor no todos los trabajadores ganan lo mismo, no se están respetando los derechos, no se les hizo el pago a lo mejor de aguinaldo del año pasado. La obtención del contrato colectivo. A lo mejor el patrón no quiere firmar un contrato colectivo. Con una huelga pueden lograr que el patrón se los firme. Obtener que se respete el contrato. En caso de que el patrón esté violentando alguna cláusula del contrato, con una huelga pueden hacer que se respete. Y el respeto o incremento de salarios. También se pueden ir a huelga los trabajadores porque quieren que se les haga un aumento a su salario. Se debe de presentar el pliego petitorio. ¿Qué es el pliego petitorio? Es un escrito en el cual están avisando el motivo de la huelga, están avisando de qué día se van a ir a huelga o qué día va a empezar la huelga y va a terminar hasta que les den una resolución, pero deben de poner el motivo. No pueden irse a huelga nada más porque quieren perder horas de trabajo. No, deben de poner el motivo y el motivo debe de ser legal. Ya que nosotros hicimos el pliego petitorio, este documento va a llevarse a cabo el emplazamiento a huelga. ¿Qué es esto? Se le va a avisar al jefe que nos vamos a ir a huelga. Si el jefe nos dice, a ver, no, ¿para qué se van a huelga? Vamos a llegar a una audiencia de conciliación para evitar que los trabajadores se vayan a huelga. Yo ya llegué a la audiencia de conciliación, no acordamos nada, no conciliamos nada. Bueno, pues los trabajadores van a proceder a hacer su huelga y posteriormente, obviamente el gobierno se va a dar cuenta de que hay huelga de esta empresa y va a mandar a llamar a ambas partes y se va a hacer una audiencia de ley en la cual ahí no es de que quieran o no quieran conciliar, es tienen que conciliar mediante un árbitro. Este árbitro va a estar a favor de ambas partes y va a lograr un beneficio para ambas, que ambas estén de acuerdo y lleguen finalmente a la resolución. Hay varios tipos de huelga. La primera es la legalmente existente y para esto nos vamos a ir al artículo 445 de la Ley Federal del Trabajo. Está la legalmente existente, la ilícita o con violencia, la justificada y la legalmente inexistente. Como les mencionaba, no se pueden ir a huelga nada más porque sí, porque quiero perder horas, porque no tenemos ganas de trabajar hoy, pues hacemos como que nos vamos a huelga. El artículo 445 establece
cuando la huelga es lícita. ¿Cuándo es lícita? Cuando la mayoría de los trabajadores de los que van a hacer la huelga, ay, ¿dónde está? Ya me regresé, espérenme. Aquí está. ¿Cuándo es ilícita? Cuando la mayoría de los trabajadores ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. Cuando, no sé, por ejemplo, las feministas que no pertenecen a ningún sindicato, pero hicieron huelgas, se manifestaron, hicieron desastres, inclusive pintaron los muros, rompieron vidrios de plazas, de blancos, pues esta huelga era ilícita. ¿Se podían llevar a las personas detenidas? Sí, claro, pero se quisieron evitar tanto problema con derechos humanos que dejaron hacer estos desastres, pero era una huelga ilícita. Ahora imagínense que trabajadores de una empresa hagan este tipo de huelga, pues con mayor razón sería ilícita, porque no deben de generar violencia. Otro tipo de huelga ilícita es en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. En caso de que nosotros estemos en guerra y los trabajadores se vayan a huelga, pues es ilícita, siempre y cuando estos eh, pertenezcan a servicios que dependan del gobierno. ¿Cuál es la huelga justificada? Es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Por ejemplo, que el patrón no les haya pagado su salario de 2 meses. Obviamente es justificada, tiene justificación y no hay cómo se ampare el patrón. La huelga es legal o causa legal suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure. Puede durar una huelga un día, 2 días, 3 meses, 4 meses. Puede durar, no tiene límite. ¿Cuál es el límite? Pues la resolución, que se llegue a alguna conciliación entre ambas partes. ¿Cuál es la legalmente existente? Pues cuando sí tienen motivo y no actúan con violencia, presentan el pliego petitorio, cuando hacen bien la huelga, cuando hacen bien el paso, los pasos a seguir y pues no hay ninguna violencia. Y la legalmente inexistente es cuando a lo mejor ellos están exigiendo algo que no está pactado en la ley, a lo mejor cuando ellos exigen que se les dé o que ahorita con todo esto del COVID hagan home office al 100% hasta el otro año. Pues obviamente esto no puede ser porque legalmente no hay algo que establezca el home office, que cabe aclarar que ahorita ya se está haciendo una ley que se va a integrar a la Ley Federal del Trabajo o quizás artículos transitorios en donde va a establecer derechos y obligaciones por hacer home office, porque muchas empresas ya les gustó y se van a quedar con este método de que trabajen sus empleados. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Porque aquí terminamos legislación laboral. ¿No tienen dudas? Si no tienen ninguna duda, pues ya quedó de tarea lo del finiquito y lo de la liquidación. Y pues esto sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Que tengan un excelente día. Chao.